Bien. Bien, estimados, un gusto en saludarlos. Tenemos muy poco tiempo, 30 minutos, un poquito más tal vez, así es que voy a ir rapidito. Me entusiasmé como siempre y puse algunas láminas que a lo mejor creo que pueden ayudar, eh, pero vamos a ir avanzando en la medida de lo posible. Bien, vamos. El tema consiste en los pasos para la construcción del árbol de pérdida y ganancia en el modelo TPM. Ok, aquí hay que mirarlo, ¿verdad? Perfecto, listo. Vamos a avanzar. Entonces, normalmente lo puse en la lógica del modelo TPM, porque básicamente el concepto de árbol de pérdida se acuña acá, pero no quiero centrarlo solamente en el mundo del TPM, sino que quiero centrarlo en lo que hacemos todos los días en nuestras organizaciones para poder ser más eficientes, más eficaces. Entonces, voy a centrar estos pocos minutos que tenemos en la lógica de la pérdida y de la importancia que tiene en lo que hacemos todos los días. Vamos cómo avanza este tema. No hay duda, por supuesto, que estamos en una constante vorágine en nuestras organizaciones, más aún en este contexto complejo, ¿verdad?, de pandemia. Por un lado, los costos, particularmente los commodities, este último tiempo, meses, días, digamos, bajado bastante. Han subido bastante. El precio del cobre, el precio del petróleo, pero básicamente lo que sucede en la lógica es que los costos en las materias primas, en el fondo, en la lógica, el gran promedio, van aumentando. Por otro lado, tenemos que, obviamente, los precios de nuestros productos van disminuyendo en el tiempo. Esto es una tormenta perfecta. Entonces, ¿cuáles son las dos herramientas que tenemos? Bueno, tenemos dos herramientas. La primera es para que estos costos de nuestras materias primas no nos afecten tanto en nuestro desempeño, es, por supuesto, eliminar pérdidas, ¿verdad? Es lo que tenemos para hacer. Y por otro lado, para poder, de alguna manera, poder aumentar el precio de nuestros productos y agregar valor. Entonces tenemos dos mundos. El mundo de eliminar pérdidas y el otro mundo dice relación con hacer algo en nuestro producto que alguien esté dispuesto a pagar por ello y un poco más por ello. Entonces, estos son los dos grandes caminos que tenemos. La innovación y, por otro lado, ser eficiente en cómo utilizamos nuestras 4M, nuestros productos, nuestras materias primas, nuestras HH, ¿verdad?, de nuestras personas, máquinas y métodos. Entonces nosotros nos vamos a quedar, y TPM lo hace así también, ¿verdad?, y a derivar de otras metodologías, en la eliminación de pérdida. Cómo disminuimos, cómo somos más eficaces. Y en esto no hay magia, estimados amigos. Todas las empresas están tratando de buscar, en función al costo, están tratando de buscar eliminar pérdidas. Lo hace todo el mundo. Lo hacemos intuitivamente, lo hacemos por necesidad muchas veces, o lo hacemos como parte del trabajo, como que es lógico que tenemos que hacerlo. Si el punto no es ese, el punto cómo lo hacemos eficientemente, cómo lo hacemos sistemáticamente, cómo hacemos que no solamente 2, 3 o 4 personas, ¿verdad?, en la organización, estos gurús de la organización, estén pensando cómo eficientar, sino que cómo hacemos que toda la organización, desde el gerente general hasta el personal de piso y planta, esté pensando en eliminar pérdida. Ese es el tema de fondo. No es que, insisto, 2 o 3 gurúes piensen y actúen en función de eliminación de pérdidas, cómo lo hacemos en toda la organización. Eso es lo complejo. Podremos dar directrices, pero ¿cómo hacemos que una persona en el piso planta esté pensando en cómo eficientar algo y cómo reducir algo, un tiempo, cómo eficientar al máximo una materia prima, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ahí está el tema. Y vamos a hablar un poquito de eso en este tiempo. Discúlpenme, voy a andar bastante rápido para poder llegar al concepto donde quiero llegar. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí está nuestro escenario, ¿verdad? Ese es nuestro escenario. Esto, como siempre lo digo yo, es como una orquesta, ¿verdad? Una orquesta que funciona
en forma armónica y alguien está dispuesto a ir a este escenario, a este teatro, a escuchar esta orquesta. Los oboes entran cuando tienen que entrar, los violines entran cuando tienen que entrar, los staccato, los increscendo, todo funciona en forma armónica y, por supuesto, con una cierta melodía. Esto es lo mismo, esta es nuestra empresa. Independiente que vendan desde seguros hasta una siderúrgica, esta es nuestra empresa. Hay un mercado proveedor, hay un mercado consumidor, está la innovación y el desarrollo, y están los nuevos proyectos. E internamente está nuestra manufactura, suministro, distribución, operación, qué sé yo, está todo ahí. Pero ahí está. ¿Dónde están estas pérdidas que yo hablaba? Bueno, no están solamente en la manufactura. Siempre nos vamos, los que somos de los fierros, ¿no? Vamos a que la máquina no falle, o que la máquina, dado que falló, esté el menor tiempo esta máquina detenida, que haya poco stock siempre la gerencia de administración y finanzas nos presiona para bajar los stocks de repuesto, estamos en una constante presión para aquello, que los rendimientos sean los más altos, sí, por supuesto, ¿hay pérdidas? Sí, por supuesto. Es más, el OEE, en su 8 canal, que considera la 8 canal pérdida de máquina, considera, digamos, este tipo de pérdida. Sin embargo, cuando uno se para arriba de una silla y mira hacia abajo, y mira la empresa, y más de en 5 sillas hacia arriba, y mira hacia abajo, ve un mundo de oportunidades. No solamente en el mundo de la maquinaria, del proceso, de la calidad, sino que también lo ve en toda la empresa. Desde una mala compra de un repuesto, desde una mala compra de una materia prima, hasta un desarrollo ineficiente, un desarrollo de un producto que generó una pérdida mucho mayor hacia adelante, hasta una pérdida de un cliente. Es decir, las pérdidas de las que estamos hablando están en todos lados. El problema es que las vemos. ¿Dónde las vemos? Las vemos en la línea productiva. Vemos una máquina detenida, vemos el scrap, vemos el rendimiento, vemos el problema de calidad, pero lo que no se ve está en las otras pérdidas, que vamos a hablar un poquito de aquello cuando avancemos en un par de láminas. Este es nuestro escenario, esta es nuestra orquesta, es ahí donde están las oportunidades. El problema es que muchas veces no vemos que están ahí, ¿verdad? Y esta orquesta, ¿verdad? Esta orquesta un poquito distinta que yo acabo de poner en esta lámina, de alguna manera se monitorea. Y se monitorea con una serie de elementos, como los tiempos de ciclo total, la eficiencia de la entrega a la calidad, la flexibilidad, el tiempo de respuesta, una serie de elementos que ahí están, que podríamos estar un buen rato conversando de esto, pero no tenemos el tiempo disponible, así que la idea es formarnos, valga la redundancia, la idea de lo que estamos haciendo. Pero ¿qué es una pérdida, digamos? Es una pérdida. ¿Qué es la pérdida? La pérdida es lo que ahí aparece. Es el gap entre una condición real y una condición ideal. Esa es la pérdida. El problema es que muchas veces conocemos la condición real. Vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos planificado, ¿verdad?, un mantenimiento que dura 2 días, o por decir, qué sé yo, 16 horas, y no duró 16 horas, duró 25 horas, porque nos encontramos con los típicos problemas que uno se encuentra, ¿verdad? Que destapamos algo y nos damos cuenta que hay un tema mucho mayor, mucho más gordo que no habíamos visto. Entonces, la pérdida, en el fondo, está en la diferencia entre el tiempo ideal y el tiempo real. ¿Verdad? Ahí tenemos una pérdida entre lo que nos deberíamos haber demorado y lo que nos demoramos realmente. ¿Verdad? Pero eso es puntual. Lo que yo necesito en el fondo, porque con este árbol de pérdida que yo voy a analizar, yo voy a tomar decisiones. Voy a definir los recursos, dónde los voy a poner los recursos. Y por lo tanto, no es puntual, sino que es un tema ya, cuando yo hago el árbol de pérdida, hago el árbol de pérdida de un año, en donde ya el tema lo veo un poquito más crónico. No es puntual, es decir, no es que me demoré tanto en este trabajo y he demorado tanto. ¿Qué otro elemento importante hay acá? Que yo, para poner este ejemplo, lo puse en términos de tiempo, ¿verdad? En términos de tiempo. Voy a poner otro ejemplo.
Un ejemplo, tuve un corte de luz. Mi planta es completamente, el 80% eléctrica y otros elementos también son de otra energía, digamos. Pero ¿cuánto tiempo me debería demorar entre de que hubo un corte de energía, desde que llegó la energía hasta que la planta está nuevamente en funcionamiento? ¿Cuánto me debería haber demorado y cuánto me demoré? También hay un tema de tiempo. ¿Cuánto presupuesto, cuánto inventario debería tener, digamos, en mantenimiento de herramientas y cuántos tengo hoy día? ¿Cuál es el gap? Entonces, la pérdida, estimados amigos, depende mucho de la condición real, pero la condición ideal es muy importante. Porque yo siempre digo, si me fijo una meta pequeñita, un ideal pequeñito, voy a tener una pérdida pequeñita. Si me fijo una condición ideal más pequeñita, la voy a tener más pequeñita. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo ponga los focos de trabajo, voy a poner los focos de trabajo errados, al no desplegar absolutamente la pérdida. Al no desplegar la pérdida. ¿Dónde está la parte compleja? Es cuántos vamos a poner de condición ideal, porque la condición real la tenemos, sabemos cuánto tenemos, sabemos cuánto consumo tenemos, sabemos cuánto estamos perdiendo, porque lo estamos midiendo, y nos vamos a encontrar con alguna sorpresa, más adelante la voy a comentar, que efectivamente no tenemos la información muchas veces, y tenemos que hacerla. Entonces la pérdida lo definimos exactamente como la diferencia entre una condición ideal y una condición real, y aquí, cuidado con la condición ideal, porque ahí está en cuánta pérdida yo voy a tener. ¿Y qué es esto en el fondo? Esta lámina explica básicamente lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un 100% de capacidad, ¿verdad? Trabajamos con la startup, partimos, no partimos en forma vertical, y por tanto, como no partimos en forma vertical, tenemos una pérdida, no llegamos a la capacidad de la línea, si la línea es 200 cortes por minuto, 300 cortes por minuto, 1000 cortes por minuto, en función del producto que estén haciendo, bueno, si no llegamos arriba, obviamente tenemos una pérdida. Las pequeñas paradas, los chocoteis, también son una pérdida. Los defectos por calidad son una pérdida, las fallas son una pérdida, etcétera. Digamos, todo lo que está aquí con el siglo de dólar, por supuesto, que es una pérdida. Tenemos que tratar de identificarla, porque la naturaleza de cada una de las pérdidas, la naturaleza, escúchame bien lo que les voy a decir, la naturaleza de cada una de las pérdidas tiene una solución distinta. Tal vez una solución abarque 2 o 3 pérdidas, sí, puede ser, pero muchas veces tiene una naturaleza distinta. Por tanto, el poder separarlas es muy relevante en función de las acciones que vamos a cometer para poder eliminar o disminuir esta pérdida. ¿Dónde están las mayores problemáticas? Las mayores problemáticas, bueno, del árbol de pérdida lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero básicamente debemos ser capaces de, primero el lenguaje, y no voy a decir nada nuevo aquí, estimados, seguramente esto lo han escuchado un montón de veces, pero créanme que aquellos conceptos más simples son los que de alguna manera afectan y pueden darnos una solución o un resultado mucho mejor. Aquí la clave, y está puesto en esta lámina, es que podamos cuantificar esta pérdida. Es decir, cuando yo hablé de tiempos, hablé de consumos, pero todas estas pérdidas, consumos, tenemos que llevarla a dinero, porque efectivamente cuando llegamos donde nuestro gerente general a decirle que vamos a trabajar sobre una pérdida, él no le va a importar que le diga cuántos productos en stock tenemos, ni cuántos repuestos en stock tenemos, ni cuánto tiempo estamos teniendo en términos de demora. Lo que le va a interesar, por supuesto, y también que a mí me preocupa y a ustedes también, es cuánto dinero estamos perdiendo por tal situación, ¿verdad? Entonces, 2 conceptos de esta lámina. Lo primero es que debemos saber cuantificar perfectamente la pérdida. Una pérdida no cuantificada es una pérdida que no va a despertar el interés de la gerencia para trabajar en ella. No despierta el interés. Y el segundo elemento es que debemos ser capaces de individualizar la naturaleza de las pérdidas, porque la causa raíz o la solución es distinta para unas u otras. Por supuesto, comillas, dije que a lo mejor una solución puede afectar a 2 pérdidas también, ¿verdad? Pero
debemos buscar esa causa raíz, esa naturaleza de la pérdida para poder actuar sobre ella. Y cuidado acá. ¿Por qué hacemos un árbol de pérdida? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos tener el despliegue de dónde están nuestras oportunidades. Y cuidado, muchas veces actuamos. Esta gráfica que está aquí, perfectamente podríamos ponerle fallas. Entonces, fallas. ¿Qué significa eso? En vez de pérdida, podríamos poner fallas. Y decir que, mira, todas estas fallas nos ocurren todos los días, pero ocurrió una falla grande, importante, y el gerente llamó a los mantenedores a decir cómo van a hacer para que esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y siguen las fallas hasta que llegamos a esta condición. Pero esto lo podemos usar para muchas cosas. Y yo particularmente lo usé para las pérdidas. Es decir, perdón, actuamos cuando ocupamos el repuesto más caro que estaba en bodega o en almacén o inventario y se despertaron todas las alarmas porque estamos ocupando un gran repuesto. O tuvimos una pérdida gigante de materia prima, o tuvimos una pérdida enorme en calidad, o tuvimos, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Aquí reaccionamos, y aquí estamos, y ahí nos movemos. Tengo un incendio, decimos aquí en Chile, no sé cómo será en otros países. Tengo un incendio, claro, estamos acá, estamos reaccionando con las pérdidas esporádicas, o la falla esporádica, o lo que sea esporádico. Un reclamo, digamos, ¿verdad?, gigante que nos afectó a toda la organización porque tuvimos que rehacer el producto, qué sé yo, lo que ustedes quieren. Pero acá hay un mundo de oportunidades. Y lo que hace el árbol de pérdida en el fondo, lo pone encima de la mesa. El árbol de pérdida es una idea que viene del TPM, pero podemos perfectamente usarla con TPM o sin TPM, da lo mismo. Lo que intentamos es poner encima de la mesa dónde están, dónde enfocamos, dónde enviamos las pocas balas que tenemos, ¿verdad? Dónde ponemos los pocos recursos que tenemos para efectos de poder hacer más eficiente nuestra operación. Y por supuesto, el árbol de pérdida deja en evidencia, pone encima de la mesa, deja a flote una serie de pérdidas que para nosotros, que están acá abajo, que son las crónicas, y que son las pérdidas que estamos acostumbrados a ver, pero son parte del proceso. Si nosotros logramos cuantificarlas, nos vamos a encontrar con sorpresa. Y ya les voy a contar cuál ha sido mi experiencia en eso, que ha sido bastante fuerte en este tema del árbol de pérdida. Entonces, ya sabemos que lo que es la pérdida, ya entendemos, ¿verdad? Y ahora, ¿es algo nuevo? No, no es algo nuevo. Todas las metodologías que aquí pongo, todos están buscando eliminar pérdidas. Lean Manufacturing, la manufactura esbelta, hacerlo más efectivo, el flujo, ¿verdad? Que disminuya la pérdida. Por otro lado, el 5S, la base de muchas metodologías, que si lo usamos solamente como 5S, vamos a encontrar una serie de herramientas que también apuntan a eliminar las pérdidas. SMED, ¿cómo hago yo para una empresa hacer más flexible una empresa? Y una empresa que está asociada a muchos setups, tiene muchos setups, ¿cómo disminuimos esa pérdida? RCM, ¿cómo hacemos que la máquina ya falle menos? Mantenimiento centrado en la confiabilidad, trabajando, ¿verdad?, en las preguntas asociadas. ¿Y cómo hacemos? Six Sigma, ¿cómo aplicamos la técnica de IMAI para manejar la variabilidad, y una vez que manejemos la variabilidad, atacar proyectos para hacerlos más eficientes, eliminar pérdidas, Kaizen, etcétera, etcétera? Todas las metodologías. Esto no es magia. Habrán unas formas u otras formas de hacerlo, pero no es magia. Tenemos que eliminar pérdidas, dado que sabemos que hay una oportunidad. ¿Y qué herramienta usamos? Bueno, aquí todas son buenas, todas son buenísimas, todas son world class. El punto es cómo hacemos para que funcione y efectivamente eliminemos pérdidas. Y aquí puse una lámina muy importante para mí. Ya tengo hartos años de circo, ya tengo más de 28 años trabajando. Me tocó llevar 2 empresas al obtener el premio TPM, Excellent TPM en primer nivel, y a Excellent Commitment, otra empresa también dada por el JPM. Por lo tanto, conozco el tema, lo he vivido, y créanme que si yo tuviera que dar la clave para todas estas cosas, aquí está en el centro, está en cómo involucramos, una vez definido el árbol de pérdida, cómo involucramos a toda la organización para que nos ayude a eliminar estas pérdidas. Vamos a ver un poco más cómo lo hacemos.
Pero ya están estudiadas las pérdidas. TPM ya las estudió. Ya estudió las pérdidas. Y alguien me podrá decir, Lean dice 7 pérdidas, después alguien me podrá decir, no, es que yo identifico 2. Da lo mismo, no se preocupen, no nos enredemos en ese tema. No nos enredemos. Aquí TPM hace una diferenciación de las 16 grandes pérdidas. Áreas en equipo de producción, 8 pérdidas. Áreas de insumos y materiales, 3 pérdidas. Área administrativa, 5 pérdidas. Es decir, separadas. Y TPM, digamos, Nakajima, cuando define este tema allá por el año 60, cuando trabajó el OEE, Nippon Denso, y desarrolló toda esta herramienta en el fondo, lo hizo para, de alguna manera, desarrollar una forma, un método que permitiera avanzar y hacerlo más fácil. En el fondo lo que hizo Nakajima, separó esto de estas 8 grandes pérdidas que aquí aparecen. Bueno, de ahí está el famoso OEE, de ahí nace el OEE, en estas 8 grandes pérdidas asociadas a la máquina. Recordarán ustedes que el OEE está definido, hecho, ideado por Nakajima para una máquina, para hacerla más eficiente y tener en un solo número los elementos de desempeño, ¿verdad?, de disponibilidad y de calidad. Y ahí están estas 8 grandes pérdidas. Por otro lado, para insumos, materiales, 3 pérdidas, y área administrativa, 5 pérdidas. Y ahí aparecen máquinas pérdidas por paradas planificadas, es decir, aquellas paradas, no voy a decir nada nuevo, seguramente ustedes han manejado estos conceptos muy bien, el concepto del OE, por lo tanto no estoy diciendo nada nuevo, pero básicamente las paradas planificadas, aquellas que, paradas de alguna manera que está pensado detenerse, pérdidas por parados y ajuste, pérdidas por fallas de proceso, pérdidas por pequeñas paradas, pérdidas por velocidades reducidas, etc. Pero ojo, estas, como ya les decía, estas pérdidas que están asociadas a las máquinas son aquellas pérdidas que vemos, que miramos, que observamos, que hacen un recorrido por el Gemba, miramos, ¿verdad?, todo el descarte, lo observamos. Pero hay otro tipo de pérdidas que no se ve mucho, que aquí aparece como manos de obra, que son las pérdidas administrativas, que son pérdidas por gestión. Y aquí podemos dar algunos ejemplos. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos usted, el área comercial manda, exige poner el producto A en línea en forma urgente, pero urgentísimo, y eso significa cambiar absolutamente el programa. Cambiar el programa significa que no estábamos preparados para aquello, tuvimos que hacer el cambio en la línea respectiva, y se hizo la producción, se produjo lo que se necesitaba a un muy buen rendimiento, pero resulta que ese producto durmió el sueño en lo justo por 7 meses en bodega y nunca se vendió. Ahí tenemos un ejemplo de una pérdida. ¿Quién cuantifica esa pérdida? ¿Quién cuantifica esa pérdida? Porque al final el producto probablemente hasta se tuvo que botar porque nadie lo compró. O sea, una urgencia provocó una pérdida, pero nadie dice nada. Otro ejemplo de otra pérdida. Se compró una materia prima mucho más barata. El área de finanzas se ganó una carita feliz porque efectivamente compró una materia mucho más barata, pero resulta que cuando se tuvo que ocupar, esa materia prima generó un costo enorme. ¿A quién se adjudica ese costo enorme? Se adjudica a producción. Entonces ahí tenemos 2 ejemplos. Y puedo contarle varios más. No es la idea, pero el concepto es que tenemos, ¿verdad?, las 16 grandes pérdidas, pero cuidado, yo siempre digo, a veces las pérdidas administrativas son mucho más grandes que las pérdidas de las máquinas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no lo ponemos encima de la mesa? Porque muchas veces no se cuantifican. Porque cuando nos piden cuantificar en la línea productiva las pérdidas, es clarito, ¿verdad? Si falla una máquina, es la facturación menos los costos variables, clarito cómo se calcula. Cuando hay problemas de calidad, clarito lo que debíamos haber obtenido y lo que obtuvimos, la diferencia más el reproceso, clarito cómo se calcula. Sin embargo, ojo, cuidado, que en el árbol de pérdida aparecen las pérdidas administrativas, ¿verdad? Que son pérdidas muy, muy importantes y que, ¿verdad?, nos dan algunas sorpresas. Y por lo tanto ahí yo hincaría un poquito el diente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en el fondo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer en el fondo es, ¿cuál es la idea? Ojo con esto, ojo con lo que voy a decir. TPM habla de 16 grandes pérdidas. Pero esto no está grabado en piedra, estimado amigo. No está grabado en piedra.
Si ponemos 17, estamos descubriendo, no, es que probablemente en nuestro proceso particular, y ahí siempre me encuentro con temas, con preguntas que me hacen de alguna empresa. Oye, es que yo tengo 17, es que no tengo la 16, tengo 15. No importa, no te enredes en eso. No te enredes. Las 16 grandes pérdidas son una guía hecha por nada menos que por una Kajima, digamos, y el TPM. Pero si tú tienes 15, 13, 12, por tu naturaleza de proceso, no te enredes. No saques los microscopios. No te pongas con microscopio a medir una pérdida. No. Lo que va a ocurrir es que en tu proceso van a saltar algunas que son más grandes que otras, por las que tú encuentres. Lo que estoy mostrando acá es que hay una pérdida total. Alguien podría tener de 1 a 16, o 1 a 15, 1 a 20. No nos enredemos en eso, por favor. Y aquí vamos, por ejemplo, la pérdida 1 va a tener 3 tipos de pérdida. Porque la pérdida 1 va a estar asociada, por ejemplo, a paradas planificadas. Por ejemplo, ¿verdad? Pero tú en tu planta, en tu empresa, tienes 5 líneas. Entonces tú vas a querer saber dónde, como decía mi abuelo, dónde está el queso, ¿verdad? ¿Dónde está medio podrida la cosa? ¿Dónde está el mayor problema? A lo mejor está en la línea, la pérdida total de la planta es de $1.000.000. Pero la pérdida más importante está en la línea tanto, por tanto me va a interesar a mí saber en cuál de las líneas, a lo mejor aquí está el Pareto, y por lo tanto voy a atacar ese Pareto y esa línea. Y así sucesivamente, pérdida 2, pérdida 3, hasta la pérdida N, y en el fondo voy a saber dónde está mi problema. Y lo que estoy tratando de hacer, estimados, es tratar de focalizarme dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? Aquí, acá, acá. No puedo atacar todo. El concepto del árbol de pérdida, y escúchenme bien lo que les voy a decir, es primero, identificar la pérdida. Por favor, pongan atención. Identificar la pérdida. Una vez que la he identificado, posteriormente debo evaluar la pérdida. Una vez que la he evaluado, debo priorizar dónde voy a actuar primero. Y una vez que la he priorizado, actúo en consecuencia. No tengo recursos para atacar todas las pérdidas. Aquí, que ataquemos. No. El animal se come por parte. Se come por parte, porque esto nos vamos a encontrar con una serie, va a haber la tentación de una vez que tenemos el árbol de pérdida, la tentación de atacar todo, y no vamos a poder atacar todo. Ataquemos aquello donde está la pérdida más importante y ataquemos un proyecto donde nos dé el mayor retorno. Hay que hacerlo bien porque no podemos perder credibilidad en esto. Esto es, estimados amigos, la columna vertebral del TPM. La columna vertebral del TPM está acá. Y al decir la columna vertebral del TPM, estoy diciendo, aquí está. Si nosotros creemos en los números, si la gerencia general dio respaldo al árbol de pérdida, tenemos que ser consecuentes. Si perdemos este norte, perdemos. Recuerden que TPM básicamente es eliminación de pérdida. Esa es la base, está en la concepción, está en la primera definición. Y si no le damos credibilidad al árbol de pérdida, créeme que vamos a tener un problema. Y la cuantificación es muy relevante, y el equipo que lo va a hacer también es muy relevante. Avancemos que, cómo avanza el tiempo, uno se entretiene en esto. Entonces, pero cuidado con las metas. Rápidamente, en la forma tradicional nuestra, nosotros nos ponemos ya, ¿qué rendimiento tuvimos el año 2020? El año 2020 tuvimos este rendimiento, pero por pandemia, así que, ¿qué rendimiento tuvimos? 80%, pongamos el otro 81%, y el próximo año 82%, y 83% el próximo, y así para adelante. También, en calidad. Oye, ¿cuántos reclamos tuvimos este año? Tantos reclamos. El próximo ya pongamos 2, 2, 2 y 2 y 2. Esa es la forma nuestra, lo que está a la izquierda de esta lámina. Esa es la forma de nosotros hacer esto. ¿Cuál es la forma, digamos, que yo digo, la oriental, digamos? ¿Cuál es la forma en que debiera ser? La pregunta es, ¿qué rendimiento tuvimos el año 2020? Tuvimos 80%. ¿Hasta cuánto podemos llegar? Mira, la más que podemos llegar son 92%. Ok, esa es la meta. Pero ¿cómo hacer la meta? No podemos. Nos vamos a generar un plan de trabajo para llegar a esa meta. Entonces, vamos a definir en cuánto tiempo vamos a llegar a esa meta, ¿verdad? Que es distinta, la concepción es distinta, es más desafiante, ¿verdad? Es saber cuánta pérdida tengo. Si yo estoy en 80%, ¿verdad? Y puedo llegar al máximo 92% por lo que ustedes quieran, por la calidad, por lo que ustedes quieran. Ok, esa es la meta.
Alguien me podrá decir, y estará, lo cierto es que la meta debe ser 100. Sí, probablemente 100. Habrán cosas que no habrán datos que no están en nuestra acción, nuestro ámbito de acción, y por lo tanto, lo que está en nuestro ámbito de acción es 95%, 92%. Bueno, esa es la gran meta, y por lo tanto voy a trabajar en función a eso, y voy a generar, ¿verdad?, mis objetivos en función a eso. Y aquí puse una frasecita muy simple, pero que no le moleste a ninguno. Las empresas tienen una condición real y vivimos justificándola, pero vivimos. Siempre hay un por qué no digamos, siempre hay una justificación. Tenemos que ser capaces de crear, soñar en que podemos hacer estas cosas y más. Hay un elemento importante, tenemos las pérdidas directas, tenemos las pérdidas indirectas y las pérdidas consecuentes. Particularmente aquí lo que estamos viendo son las pérdidas directas, que son el setup, las fallas, las pérdidas, los temas de calidad, todo lo que ya hemos visto. Pero, obviamente, esas pérdidas nunca cuantificamos, ¿verdad? Por ejemplo, la pérdida de un cliente. Pudimos haber perdido un cliente y no quedó en ninguna parte cuantificado eso. O pudimos haber generado algún tipo de descrédito hacia nuestro cliente por alguna cosa, lo que ustedes quieran, digamos. Entonces ahí están las pérdidas directas, ahí nos vamos a quedar con las pérdidas, que son las 16 que ya acabamos de revisar, y luego las pérdidas indirectas y consecuentes, que son pérdidas que una vez que uno ha avanzado en el árbol de pérdidas, va adquiriendo ciertas habilidades, como por ejemplo, árbol de pérdida, que es el que estamos viendo nosotros, pero un escalón más arriba, que no es el objetivo de este mini curso, árbol de costo de oportunidades, y después yo puedo hasta, incluso cuando tengo todo ya de alguna manera ordenado, un pronóstico de resultados, que ya son palabras mayores, en un nivel 3, 4 de PM, eso ya lo podemos obtener. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes? Ojo con esto, amigos. Lo primero es que tenemos que definir las pérdidas. Ya lo conversamos. Una primera partida son las 16 grandes pérdidas que están en el libro de Takutaro Suzuki. Ahí están todas, están muy bien definidas, no voy a entrar en detalle, no tenemos el tiempo para hacerlo. Luego tengo que recoleccionar los datos, pero aquí me voy a encontrar con una sorpresa, porque muchas veces los datos no están. No están los datos. No están los datos, no lo tenemos. O están, pero están en hojas sueltas por ahí, en algún lugar, que se han perdido en el tiempo, entonces tenemos un problemón, porque la data no está. Tenemos que medir, por ejemplo, supongamos ustedes el consumo de gas. Ver ya el consumo de gas, pero son todos manuales, hay que ir a medirlos todos los días, y no tenemos un sistema de medición electrónico que nos dé la data en forma rápida. Una empresa grande lo tendrá, pero una empresa mediana no los tiene. Entonces ahí tenemos un problema porque no tenemos el consumo, en verdad. Pagamos la cantidad que nos cobra, digamos, la factura, pero no sabemos dónde estamos consumiendo datos, dónde estamos consumiendo menos, ¿verdad? Entonces ahí, ojo que ahí el tema, hay una pérdida de energía también. Luego tenemos que definir el nivel ideal para que, y aquí ya tenemos un problema. Aquí ya tenemos un problema. Recordarán ustedes que yo les dije que para un nivel ideal chiquitito, como es un gap entre la pérdida real, el ideal, ¿verdad? Si yo tengo me pongo un objetivo chiquitito, voy a tener una pérdida chiquitita. Y eso, cuidado con eso, porque, ¿verdad? Y vamos a ver que cuando uno va a buscar la data al área, todos se van a poner metas chiquititas. Tenemos que ser capaces de descubrir aquí, sin llorar, decía mi papá, sin llorar, ¿verdad? Los números tienen que estar encima de la mesa, porque esto nos va a definir la estrategia de trabajo, de Kaizen, de proyectos de mejora, de CapDo, de técnicas de IMAI, si ustedes quieren. Todas estas técnicas van a estar basadas en donde están realmente los problemas. Y si nosotros identificamos erróneamente los problemas, porque no quisimos poner los valores reales, porque si no, el jefe nos iba a retar después, que si yo nos iba a regañar después, vamos a tener un problema. Identificar los gaps. Identificamos los gaps, valoramos las pérdidas y confeccionamos el árbol de pérdida. A mi juicio, ¿dónde están los grandes problemas? No están ahí arriba. Ahí arriba tenemos a los mejores ingenieros que manejan el Excel, pero se peinan con el Excel, hacen cosas maravillosas con el Excel. Si el problema no está ahí, estimado amigo, es mucho más básico. Definir, recolectar datos, definir. En nuestros 3 primeros pasos está el problema. Si nosotros no hacemos bien estos 3 primeros pasos, créanme que lo de arriba da lo mismo, no va a quedar bien. Si le metemos basura al sistema, como ustedes muy bien saben, va a salir basura del sistema.
Entonces, algunos elementos importantes, a mi juicio básicos, pero muy importantes. Información y visibilidad. Disponibilidad y consistencia y credibilidad de la información. Tenemos que creer a la información, tenemos que buscar la información. Insisto, muchas veces vamos a tener que, en ese minuto, cuando estamos haciendo el árbol de pérdida, vamos a tener que empezar a definir una forma de medir. Vamos a tener que tener una forma de medir y controlar. Ahí lo vamos a hacer. Y la pregunta es, ¿por qué no lo habíamos hecho antes? No está nomás el dato nomás, pues. No está, tenemos que tenerlo. Así que vamos a tener que empezar. Conocimiento del gap entre la situación actual e ideal. Aquí ya les dije que había un pequeño problemilla. Especificación adecuada de la estructura de costo. Visibilidad del margen y lucro de cada unidad productiva. ¿Verdad? Por otro lado, una gestión fundamentada. Consenso de prioridad y definición de la misma. Consenso de prioridad. Y aquí les voy a decir algo importante también, un tip. El árbol de pérdida tiene que estar aprobado por la gerencia general. Yo construí el árbol de pérdida, definí cuáles son las pérdidas y puse, vamos a ver uno ahí, les voy a mostrar uno, y definí, pero debe estar respaldado por la gerencia general. Ok, en función de esto va a ser nuestros focos de trabajo para adelante. Porque yo doy crédito de lo que estamos haciendo, los grupos de trabajo, los cuales nos vamos a reunir para poder a trabajar en todas estas pérdidas, están consensuados, son las pérdidas que tenemos que trabajar para, y no estamos trabajando en un proyecto, como muchas veces pasa, me ha pasado, digamos, en varias organizaciones, y ¿qué proyecto están trabajando? En este proyecto. ¿Y cuál es la pérdida que están eliminando? Es que ninguna. Uf, ¿qué pasa? O sea, estamos tratando de eficientar, porque no estamos haciendo trabajo que nos agregue valor. Establecimiento del foco de acción y desafíos, correcta dirección de los recursos. En el número 3, metodología de eliminación de pérdida. Puede ser. Yo aquí, TPM, la herramienta que utiliza es la metodología en 7 etapas, el CAPDU, para eliminar las pérdidas, pero puede ser el grupo de mejora, puede ser cualquier otra cosa, no hay ningún problema. O sea, todas las herramientas tienen el mismo objetivo, trabajar sobre un tema, solucionar, eliminar pérdidas, así que no hay problema. TPM obviamente tiene su propio método, que es Check, Analyze, Plan, Do, que es el mismo ciclo Steward, PDCA, no hay ninguna diferencia en eso, digamos. Hay diferencia de definición, el CAPDU es un proyecto que está funcionando, el otro, pero no nos enredemos tampoco en eso. Aquí lo importante es que tenemos que, dado que hemos definido cierta pérdida, ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en ello, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Con 2 gurúes? No. Esta cosa, como ya les dije, necesitamos a toda la gente, en todos los sectores trabajando. Eso es lo complejo. Eso es lo complejo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un ejemplillo muy simple. Tenemos la empresa, la planta, tenemos los departamentos. Cada departamento puede generar su propio árbol de pérdida en función de sus áreas. Por ejemplo, el área administrativa puede generar sus pérdidas y puede definir todas las pérdidas por área, por pérdida y la unidad. Pero recuerden que aquí lo importante, ya lo dijimos más adelante, aquí no es la cantidad, sino que es el valor. El árbol de pérdida está asociado a dinero, ¿verdad? Y por lo tanto, si a mí me perdonan un poco, fíjense acá lo que pasa. Acá tenemos una gran cantidad quizás de toneladas, pero que si lo llevamos a cantidad de dinero, es bajita. En cambio, acá tenemos una cosa distinta. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un volumen muy bajito, ¿verdad? Y que aquí puede ser perfectamente el almacén de repuestos, pero tenemos un valor bastante alto y que está asociado a lo mejor al valor que están, o puede ser una materia prima que es cara, qué sé yo. Bueno, hay distintas formas, digamos. Entonces, ¿qué tenemos? Veamos lo siguiente. Y esto es muy importante, por favor, pongan atención. Muchas veces nos equivocamos. El árbol de pérdida, les voy a contar una historia. Imagínense lo siguiente. Va el señor Pérez, que empezó a construir este árbol de pérdida, y va donde su gerente general. Y le dice, gerente general, hemos trabajado un mes, estamos muy contentos, pudimos desarrollar el árbol de pérdida, así es que quiero contarle que estamos perdiendo $5 millones anuales en pérdidas. ¿Qué le parece, jefe? Ups. Yo creo que ese gerente no va a estar muy contento. No va a estar muy contento. O sea, yo voy y le digo, jefe, estoy feliz porque ahí terminé y tenemos $5 millones perdidos anuales.
claramente habría un problema, ¿no? Entonces, inmediatamente, estimados, inmediatamente, una vez construido el árbol de pérdida, inmediatamente, pero inmediatamente construimos el árbol de ganancia. ¿Qué significa esto, estimados? Significa, veamos acá, veamos esta grafiquita, aquí lo podemos ver. Tenemos las pérdidas detectadas, costo total de producción, meta anual de reducción, y aquí inmediatamente yo digo, perfecto, tengo, por ejemplo, 100, pero voy a reducir 20 el primer año, o 30 el primer año, y el segundo año voy a reducir 30% más, y voy a reducir 50% más. Es decir, aquí tenemos las 8 grandes pérdidas, las 3 pérdidas por grupo de pérdidas de materiales, aquí tenemos de las personas, el trabajo humano, ya tenemos las 16, y aquí tenemos la pérdida detectada, acá. Pero inmediatamente me fijo el objetivo para la reducción de cuánto voy a reducir en cada una de las pérdidas. ¿Se acuerdan cuando les mostré la lámina que les decía que una manera occidental, no digo en todo, pero muchas lo veo muy seguido, es que decimos, mira, mi objetivo es tanto, el próximo año va a ser un 1%, el otro objetivo va a ser un 2%, un 3%, un 4%, ¿se fijan? Y le mostré la lámina a la mano derecha, es, a ver, ¿cuánto es lo que perdemos real? Perdemos 100 o 20, lo que sea. Bien, esa es nuestra meta. Y por lo tanto voy a hacer un plan para reducir ese gap. Esto es exactamente, esto es muy parecido, porque lo que hicimos acá, al determinar el árbol de pérdida, dijimos la verdad, cuánto estamos perdiendo sin tapujos, sin esconder ni un número, sin cubrirle la espalda a nadie, sin cubrir la espalda a nadie. ¿Por qué? ¿Qué significa cubrir la espalda? Significa que, mira, no voy a poner la meta porque yo sé que tú tienes muchos problemas. No, para nada. Ahí están los números, los fríos números, eso es lo que nos está diciendo, y ahora vamos a ir a ver cómo podemos trabajar sobre ello. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el concepto de esta lámina? El concepto de esta lámina es que una vez que tú defines tu árbol de pérdida, inmediatamente te pones a trabajar en tu árbol de ganancia. ¿Y cuál va a ser tu árbol de ganancia? Es decir, la meta objetiva a obtener para cada pérdida que tú definiste, ¿verdad? ¿Eso cómo se hace? ¿Con magia? No, le voy a explicar cómo se hace. Le voy a explicar cómo se hace. Pero, básicamente, eso es lo que tenemos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un árbol de pérdida, ¿verdad? Llenito, y esto es maravilloso. Porque aquí está clarito para dónde empujar. Aquí está clarito para dónde avanzar, dónde parto primero, dónde parto después. Focalizo a toda mi organización, toda mi organización para trabajar en las pérdidas. Porque de aquí, en cada una de las pérdidas, no es que para una pérdida va a haber un proyecto. Para una pérdida pueden salir 3, 4, 5 proyectos. Y esos 5 proyectos va a estar trabajándose 5 o 6 grupos de personas, ¿verdad? Y en función de eso vamos a eliminar cada una, vamos a ir eliminando y poniéndonos metas. Uf, cómo pasa el tiempo. Me dijeron, estoy pasado. Ya, pero, por ejemplo, si el año 2020 para una pérdida fue este valor, ¿verdad? Este valor, bueno, en el 2021 voy a trabajar proyectos. Estos no son pérdidas, son proyectos. Proyecto 1, proyecto 2. En el proyecto 1 voy a bajar algo más, en el proyecto 2 voy a bajar algo más. En el 2022 voy a trabajar proyecto 3 y proyecto 4. Aquí, del 2023 al 2025 voy a trabajar proyecto 5, 26 y voy a llegar a mi ideal. A lo mejor no voy a llegar al ideal, a lo mejor no es 0. A lo mejor no voy a alcanzar a llegar al ideal, porque evidentemente la inversión que tengo que hacer es más cara que lo que voy a reducir en la pérdida. Eso es de perogrullo también, de cosas, finanzas básicas. Entonces, por lo tanto, voy a llegar hasta donde, digamos, haya un ROI importante, interesante, ¿verdad? Entonces, y aquí proyecto 1, todos estos proyectos que puede ser, aquí puse 2 proyectos para modo didáctico, pueden ser 5, 6, 7, los que sean. Cada proyecto, TPM lo trabaja con un CAPDO, ¿verdad? Check Analyze, es un método de trabajo que no dista de otros métodos de trabajo para poder disminuir esa pérdida. Y aquí muy importante, estimados, seguimiento sistemático de proyectos de mejora que apuntan a disminuir pérdida y mejorar los indicadores financieros. Proyectos sistemáticos. Si dejamos a un grupo
de operadores a trabajar algo de una pérdida, no toda la pérdida, algo de la pérdida, y los dejamos botados, los dejamos tirados, los dejamos de lado, y no le hacemos seguimiento, claramente la motivación va a decaer. Esto tiene sentido. ¿El árbol de pérdida por sí tiene sentido? Sí. Pero miren lo que les voy a decir. Disculpen a los que conocen el TPM. El árbol de pérdidas y ganancias, escuchen bien por favor, el árbol de pérdida y ganancia en sí es una pérdida. En sí es una pérdida. ¿Por qué? Porque si no hacemos nada con esa información, todo el tiempo que dedicamos en construirlo, en pelear por el indicador, en hacer que se monitoree el dato, todo eso fue una pérdida. Esto tiene sentido cuando los trabajos en los grupos, los proyectos, en la gente están trabajando y están eliminando. Ahí tiene sentido. Antes fue solamente una pérdida de tiempo que no sirvió para nada si esto no se hace carne en el trabajo de cada grupo, trabajando en los CAPDU correspondientes y obteniendo, obviamente, resultados. Este es un tablero de una empresa, no dice la empresa ni nada, es una empresa en donde llevan claramente, fíjense acá, un tablero TPM del pilar de mejora específica que de alguna manera lleva. Tiene los objetivos, tiene el árbol de pérdidas, por acá, tiene una carta GAN de cada uno de los avances, y aquí acá, ustedes pueden ver todos los proyectos que se están trabajando para lograr ¿qué? Para lograr que estas pérdidas se vayan disminuyendo. Lo voy a repetir. Esta tabla de acá son todos los proyectos que se van, la hice pequeñita para que no se viera, creo que lo logré. Puros proyectos, 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 proyectos. ¿Para qué? Para trabajar en cada uno de estos. Uy, tengo que terminar, perdón, tengo que terminar. Ya, vamos viendo. Me han dado el ingreso. Solamente un concepto. ¿Por qué es importante? Tenemos que hacer un manual, estimado amigo. Tenemos que hacer un manual de pérdida. Tenemos que hacerlo. Es muy importante. ¿Por qué? Para poder después comparar peras con peras. Es decir, cuando tú evalúes si ganaste o perdiste, ganaste, disminuiste pérdida o aumentaste pérdida, tiene que ser base la misma lógica. Si el dólar estaba tanto, sé que no te afecte el contexto, sino que te afecte solamente que efectivamente ganaste, ¿verdad? Ganaste dinero. Y para eso es importante que podamos, de alguna manera, tener un manual de pérdida. Bueno, y este es un CAPDU Check, Analyze, Plan Do, este es lo que cómo van a trabajarlo las personas del piso de planta. Esto es un ejemplo, no podemos entrar en detalle, aquí podríamos hablar un buen rato, pero el tiempo es, y ya me acaban de decir que me pasé. Árbol de pérdida, la última lámina, mejora específica, construcción, la cosa importante. La mejora específica está dentro del pilar de mejora específica, la construcción es muy relevante, hay un manual de cálculo, un moteo de comparación, el OE, y que se ocupe como real herramienta. Para terminar, estimado, que lo ocupemos como real herramienta. Recuerda que está firmado por gente en general. Esto es la columna vertebral. Si esto se hace bien, créanme que el TPM tiene sentido. Si esto se hace mal, muchas veces cuando no tenemos resultados, esto afecta, ¿verdad?, al TPM, al creer en el TPM. Porque no tenemos, aquí no hay magia, aquí tenemos que eliminar pérdida. ¿La eliminamos o no? ¿Eliminaste pérdida o no eliminaste pérdida? No, entonces no sirvió para nada. Lamentablemente, así funciona el mundo real, estimados amigos. Bueno, perdón, me pasé, disculpa Pilar, uno se emociona, pero eso es lo que tenemos para mostrarles. ¿Pilar? No se preocupe, ingeniero, nada más que para poder pasar a la parte de las preguntas, y tenerlo pues con más holgura, ¿no? Entonces, bueno, cualquier participante que quisiera preguntar algo, ya sea puede escribirlo en el chat o si gusta, bueno, abrir su micrófono para hacer la pregunta. Pues ahorita estamos precisamente en ese periodo. ¿O quedó muy claro o estaba muy aburrido? Aquí en el chat nos están pidiendo que si puede Ya, volver a poner la lámina de ejemplo, del ejemplo. perdón, perdón, voy a... ¿Se ve?
¿Eso? Ese. Dígame. Sí, ya quedó. Dicen que ya quedó muy claro todo. Muchas gracias. Ah, perfecto. La saco entonces. Bien. Estimado, yo sé que fue poquito tiempo, hay muchas cosas que se pueden ver, esto pero créanme, el árbol de pérdida juega un rol fundamental, muy fundamental en esto, hay que hacerlo bien, quizá en el tiempo que tenemos no fui capaz a lo mejor de profundizar, hay muchas cosas, como mi papá decía, para comer pescado hay que sacarle las espinas, no es llegar, hagamos un árbol de pérdida, hagámoslo nomás, no es tan así. Sí, tiene su dificultad, hay que hacerlo creíble, porque es la herramienta que nos va a llevar. Créanme que es una herramienta muy potente, muy fácil de entender, pero muy difícil de hacer. Así es que, bueno. ¿Cómo conformados los equipos de trabajo para cada proyecto para eliminar la pérdida? Buena, gracias Fernando por gracias Fernando por tu pregunta. Sí, efectivamente, mira, aquí muchas veces, suponte tú, si tenemos un problema voy a poner un problema que a lo mejor les duele mucho a ustedes también, que es el tema de los inventarios de repuesto. Supongamos eso, los inventarios de repuesto. Entonces, van a salir proyectos. Por ejemplo, suponte tú lo siguiente. Cuando uno evalúa el inventario de repuesto, no es que vaya a ser un proyecto. Van a salir 5. Voy a nombrar algunos. Por ejemplo, proyecto número 1. Voy a trabajar en una biblioteca electrónica de plano porque resulta que hay muchos errores en la compra de repuestos. Entonces, a lo mejor alguien va a querer aplicar alguna herramienta, por ejemplo, Linguan de Ellipse, que es un software, digamos, que te permite no ser experto y encontrar las partes y piezas. Tal vez en ese proyecto van a haber 3 o 4 personas que van trabajando ahí, pero a lo mejor va a estar alguien de software, va a estar alguien que está asociado a mantención, va a haber otro de la bodega de repuestos, ¿verdad? Ahí tiene un grupo, 3 personas que estén asociadas a ese equipo en particular. Alguien alguien va a decir, ¿sabes? Lo que pasa es que tenemos tantos repuestos porque no hemos sido capaces de estandarizar todos los repuestos. Tenemos muchos motores de distintas marcas y por lo tanto tenemos que estandarizar. Entonces ahí se va a formar un grupo también, tal vez que va a trabajar en ese proyecto para estandarizar. Que es la pérdida grande es el inventario de repuestos, pero están saliendo proyectos de mejora. Alguien va a decir que hay un desorden, es decir, efectivamente hay un porcentaje de repuestos que está perdido. Alguien va a tener que hacer un inventario. Entonces alguien va a trabajar en un capítulo de inventario. Cómo hacerlo, qué sé yo. Entonces, depende del proyecto. Y aquí yo, insisto, tengo hartos años de circo, me he pegado a algunos, he cometido errores, he tenido aciertos también. Y yo, sí, a veces convendría poner los que saben en los proyectos para no... alguien me podrá decir, no, es que es importante que llegue una persona nueva. Claro, puede formar parte del equipo una persona que no esté para que dé una idea nueva, pero yo, el 80%, el 60% que sean personas que conozcan el tema, ¿verdad? Y así, muchos proyectos, las personas que sean afines. Para los equipos de trabajo todos están muy ocupados y no pueden disponer de tiempo para detenerse y atender una reunión. Perfecto, güey. Mira, aquí tú has dado en el clavo. ¿Por qué? Porque yo dije al principio, dije lo siguiente. Si el árbol de pérdida no refleja dinero, no refleja dinero, entonces nadie se va a apurar por trabajar en ese problema. Si alguien me dice, oye, se están reuniendo hoy día, hay reunión hoy día para ver un problema de producción en una línea que está muy baja, está de 95 a 94%. Y yo te pregunto a ti, ¿cuánta plata significó eso? Significó $100.000 versus una pérdida que está costando a la empresa $1.000.000. Entonces, cuando tú no tienes el árbol de pérdida, cuando no está respaldado por la gerencia, cuando no está en los objetivos de la compañía, cuando no está en tus objetivos, entonces
en el fondo, estás atacando un problema que cuesta 10 y dejando dejando un problema que cuesta 100. Entonces, eso pasa, estimado Sale G. Rodríguez, perdón, no sé, Gerardo, no sé. Eso pasa cuando el árbol de pérdida no está, de alguna manera, validado. Como Gabriel, perdón, Gabriel, un gusto saludarte. Cuando no está validado, va a pasar eso y más. Ni siquiera nadie se va a preocupar del árbol de pérdida. Nadie te va a preguntar si existe o no existe. ¿Qué es eso del árbol de pérdida? Y ese es un problema cuando está mal planificado el TPM en la organización, porque cuando uno parte con el TPM en una organización, el primer pilar que parte es el pilar de mejora específica. Y lo primero que hace el pilar de mejora específica es elaborar el árbol de pérdida. Y lo va monitoreando el gerente general, porque ahí están las lucas, ahí está el dinero, ahí están los dólares. Y eso te pasa porque no está pasando eso. Perdona, Gabriela. ¿Qué método es más recomendado para el cambio cultural en la organización? Uf, qué pregunta me hiciste, Fernando. Yo creo que lo más complejo en una organización, hay dos mundos, mira, el mundo estructural y el mundo más soft. Yo le llamo así, ¿eh? Esto es mío, ¿no? Esta es parte de mi experiencia. Va a llegar la metodología, el gerente general se va a parar arriba de dos sillas y va a decir, vamos a aplicar lo que sea, Six Sigma, TPM, qué sé yo, este va a ser el líder, este va a ser la estructura, esto van a ser los equipos, esto va a ser aquí, vamos a poner tanta plata de recursos, y eso es, les voy a contar una cosa que no salga aquí, pero eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. ¿Qué es lo complejo, Fernando? ¿Qué es lo complejo? Llegar a la gente, motivar a la gente, entusiasmar a la gente. Eso es lo más complejo. ¿Por qué? Porque en la empresa hay cicatrices. Si tú vas, ¿cuáles son las cicatrices? Tú vas a la empresa, pero esto lo quisimos aplicar hace 10 años atrás y no funcionó. El 5S lo quisimos aplicar hace 3 años y funcionó. Hace 2 años quisimos aplicar, y empiezan las cicatrices, la historia. La historia nos condena. Entonces, aquí, y yo vengo de los fierros, soy ingeniero, me di una vuelta completa y llegué al concepto del cambio cultural, como tú bien lo comentas. Y es un trabajo de largo aliento, de largo plazo. Cuidado con las oleadas de entusiasmo. Vamos todos a hacer esto y después, a los 2 meses, nadie hace nada. Esto tiene que ser planificado. Yo te diría que yo no tengo un método, Fernando. Hay que planificarlo con el área de recursos humanos y asesórate con una empresa que sepa, porque es más fácil. Si te equivocas, cuesta mucho levantar un proyecto nuevamente, pero mucho. Yo te diría que hoy día yo recomiendo aplicar el método, pero al lado un equipo de trabajo de cambio cultural, comunicaciones, credibilidad, y eso tiene que estar funcionando. Si no, vamos a tener un problema. Y eso depende del tamaño de la organización, pero tú has dado en el clavo. O sea, esa es la pregunta del millón. Perdón, la respuesta tan corta, no tenemos más tiempo. Pero podríamos entretenernos muchísimo en este tema. Bien, Pili, creo que estamos. Pues muy bien, ingeniero, muchas gracias. Ya llegamos ahora sí a la parte final de la ponencia. Fue un gusto tenerlo aquí, y pues un gusto tener a todos los participantes y pues claro que quedan invitados a nuestros siguientes cursos. Igual, ingeniero, para cuando usted guste dar otra ponencia, es bienvenido. Encantado, y si los ponentes quieren profundizar en algún tema en particular, porque es muy cortito el tiempo, si quieren profundizar en algún tema, estimado, por favor un correo a Pilar y lo coordinamos. Pero de este tema, hay mucho, créanme que hay mucho. Que estén muy bien, un agradable estado con ustedes. Adiós. Muchas gracias, igualmente, ingeniero. Gracias a todos. Bonito día.